esta materia, por decirlo, debe de ser más práctica que teórica. Entonces aquí se va a tratar de que tanto lo que viene en el manual lo vayamos también a lo mejor pasando, como también nosotros mismos vayamos poniendo nuestros aportes. Lo que yo al final les pedía de su trabajo era como una aplicación a su vida pastoral o a su vida personal, espiritual. Ahora también con este trabajo que vamos a estar haciendo en esta materia, vamos a ir profundizando más. Es tal cual hacer teología. A lo mejor de aquí sale un gran teólogo, una gran teóloga, ya después ahí con sus escritos y todo. Entonces, esta clase todavía no lo he repasado bien todo el manual porque apenas tengo poco de que lo agarré, pero creo yo va a ser una clase muy buena que si la sabemos aprovechar, nos va a dar muchas, pero muchas herramientas en cuestión bíblica y en cuestión también pues de hacer teología. Entonces, por eso los trabajos aquí sí van a ser muy importantes. De hecho, esta vez no les voy a dejar trabajos así como la vez pasada de que van a presentar eso. Nos vamos a hacer como en la escuela. Ahora sí, les voy a revisar el cuaderno. Sí, más o menos se está haciendo como el trabajo, que pues aquí lo vamos a estar haciendo. Digamos, vamos a ir avanzando juntos. Va a haber cosas que ustedes van a tener que hacer en su casa, pero aquí va a ser más esto, como que en este curso yo sobre todo quiero resaltar eso, aunque la asistencia tenga mayor puntaje o el examen esté igual que esto va a ser lo fundamental, porque nos va a ayudar a comprender mejor la materia y sobre todo, ahora sí, a meternos en toda la teología del Nuevo Testamento, que en sí casi va a ser más bien teología de los evangelios, porque es más como de los evangelios, pero igual vamos a ver, vamos a estar tomando de todo el Nuevo Testamento. Entonces, esos van a ser los criterios tan sencillos. La fecha todavía no la tengo de cuándo termina el curso para poder distribuir ya bien todo el material y no irnos ni muy a prisa o tampoco irnos tan lento que después nos gane ahí el tiempo. Muy bien, entonces de esto, en cuestión de la evaluación para calificar, ¿alguna duda? Aquí les voy a poner cuaderno para que recordemos pues que esto va a ser sobre todo como lo fundamental. Y de hecho sí les sugeriría a lo mejor un cuaderno como de los así normales, pues así como grandecitos, de tamaño profesional, para que a lo mejor yo les voy a indicar después, mejor hagamos las columnas de esta manera así, para ir haciendo como un registro, por decirlo, a la par lo que deseamos por ejemplo, de San Jerónimo, de grandes padres que han estudiado la Biblia, que tal cual se ponían las Sagradas Escrituras aquí, acá, y ya miraban aquí, luego ya después se iban anotando acá. Eso pues es una labor que te ayuda un poquito a agilizar más de la comprensión de todo, o sobre todo, como aquí vamos a ver la teología de todo el Nuevo Testamento, vamos a ver las diferencias, pero no es el objetivo ver las diferencias, sino tratar de llegar al punto central, para que nosotros podamos tener ahora sí como bien la base de la teología o la enseñanza que realmente Jesús vino a darnos. Ya si tiene un tinte más de Marcos, de Lucas, de Mateo, de San Juan, pues bueno, sabemos que por algo lo acomodaron en esa manera, pero si vamos ahora sí como dicen a la esencia, nosotros mismos lo vamos a poder aplicar, y es como si también nosotros pudiéramos hacer un evangelio dirigido a otra persona, porque tenemos lo esencial, tenemos la base y lo adaptamos para los demás. Por eso es tan importante y creo yo muy interesante esta materia que vamos a tener. Bueno, entonces esto lo voy a borrar. Aquí a iniciar hoy con una pequeña introducción sobre esta materia. Aquí el manual, que ya después, pues sí se lo recomiendo que lo saquen, que lo fotocopien para que también de ahí, igual como les decía la otra vez, vayan subrayando, vayan a lo mejor haciéndole ahí algunas notitas o algo,
pues les puedan servir y también para después estar meditando. Lo primero que viene ahí es una introducción, que es lo que quiero que sobre todo veamos, y también que nos ayude a profundizar en cuál es el objetivo de esa materia o por qué la teología bíblica del Nuevo Testamento. Bueno, primero quisiera hacer como un desglose de lo que es el término, o para que podamos ahora sí como ir, como les digo, más a la esencia. Aquí le vamos a agregar lo bíblico, acá se lo vamos a poner ahorita se lo ponemos. ¿Cómo se llama? De la materia. Entonces, nuestra materia, teología del Nuevo Testamento, a veces así lo vamos a estar diciendo, pero lo más correcto va a ser teología bíblica, porque todos lo vamos a estar basando justamente en la Sagrada Escritura. Bueno, de teología ya lo sabemos. Esta palabra tiene un desglose o se conforma de dos etimologías, de lo que es teos y logos. Palabras griegas que pues teos sabemos que es Dios, logos que es estudio o tratado. Sabemos que la teología pues en sí es como esa ciencia que nos habla sobre Dios. Es como un tratado, es como tratar de dar, por decir, explicación o un sentido lógico a Dios. Aquí sobre todo lo que nosotros vamos a estar manejando, para no darle respaldo. Aquí nosotros sobre todo el manual lo que nos va a estar ayudando es para ver sobre todo la comprensión crítica de la fe. La teología nos ayuda para que nosotros podamos ahora así como comprender o podamos hacer un desglose de la fe. La teología nos va acercando a Dios, no nada más de una manera intelectual, sino que también en el vivir podamos sustentar lo que creemos. Porque pues muchas veces dicen, no, pues es que hablar de Dios, así como que, no, pues para hablar de Dios no se ocupa preparación, como que nada más inspírate o que sientas algo bonito y ya con eso te pones a hablar y hazlos llorar y no, hombre, ahí sí, ya como que lo diste todo y no. La teología nos ayuda también para saber sustentar, y más en estos tiempos donde la fe es tan señalada, donde es perseguida, donde es calumniada. Aquí vamos a encontrar los fundamentos lógicos, fundamentos que van desde la fe, que no son contradictorios, que no son absurdos. Son cosas ahora sí que claras, que nos ayudan a saber dar motivo y razón. Es de la teología. Bíblica, aquí les había dicho que le íbamos a agregar bíblica. Vamos a tener una teología bíblica. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura pues nos está hablando del ámbito de la fe, pero sobre todo en una revelación histórica que está contenida pues justamente ahí en la Sagrada Escritura. Es decir, no es como que, pues yo me inventé estos fundamentos o yo me inventé como estos criterios, no. Tiene su base en la Sagrada Escritura. Si aquí estamos hablando de una comprensión de la fe, que hablamos también de un ámbito de la fe. Es decir, por eso decimos, la teología es bíblica.
Claro, hay otras teologías que casi siempre la teología tiene que partir del Evangelio, pero ahora sí que todo esto nosotros lo vamos a estar sustentando en la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí vienen relatos, vienen hechos históricos en un tiempo determinado, en un lugar determinado, con personas determinadas, que fue tal cual histórico, pero se vio desde un punto desde la fe. Es decir, hubo como ese reconocimiento de la huella de Dios en ese lugar, en ese acontecimiento. Y por último, teología bíblica del Nuevo Testamento. Pues si estamos hablando de la Biblia también, el Nuevo Testamento como que va todavía a determinar la sección que nosotros vamos a estar analizando. Sí es bíblica, pero nada más del Nuevo Testamento, porque si quisiéramos hacerla de toda la Biblia, pues sería muchísimo más amplia y son todavía más elementos que debemos de tomar. Entonces es parte que analizaremos. Muy bien, entonces, por eso les digo, conocer qué es la teología bíblica del Nuevo Testamento. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de tener como fundamento para irnos adentrando en esta materia. De esto ya lo puedo borrar, de todas formas ahí creo que le tomaron fotos. Recuerden, traten de hacer a lo mejor alguna esquemita o tomar nada más algunas palabras que les puedan servir después para recordar. ¿Hasta ahorita hay alguna duda de eso? No, clarísimo. Bueno, entonces, hablar de la interpretación teológica a la luz de la fe y con la ayuda del Espíritu Santo se tiene o se va llevando a cabo mediante un proceso que va desde la memorización a distancia. Es decir, los acontecimientos que, por ejemplo, vemos narrados en toda la Sagrada Escritura son sucesos históricos, como habíamos dicho, pero que son memorizados y que hasta después de un tiempo es cuando se empieza a reflexionar y a decir, es que esto sucedió así, así, y ya es cuando se empieza a plasmar. La Sagrada Escritura no es como un diario. ¿Por qué? Porque en un diario tú escribes como lo que va sucediendo en el día. Es decir, tal cual nada más plasmas los hechos, pero no das una interpretación de por qué está sucediendo eso. Lo que hace la teología y que debemos de comprender es que justamente en cada acontecimiento de la vida, y en este caso en estos acontecimientos, hubo una memorización. Es decir, se nos grabaron los acontecimientos y después con la luz de la fe yo le pude dar un sentido teológico. Yo pude ver, como les digo, esa huella de Dios y entonces es cuando se plasma. ¿Por qué? Porque eso que se va a plasmar no nada más va a ser para mí. Es el mensaje que Dios está dando a todos. Esa es la interpretación que nosotros debemos de hacer de la Sagrada Escritura siempre. Comprender que fueron momentos que se reflexionaron y que se plasmaron. Y si nos fijamos, pues, por ejemplo, cualquier texto de la Sagrada Escritura, pues fue escrito muchísimo después. De los textos así como que un poquito más rápido se realizaron, pues son justamente los del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, de los primeros escritos, son los de San Pablo, los que están datados, y son por ahí casi del 50 después de Cristo. Estamos hablando más o menos, si lo ponemos así tal cual literal, en la línea del tiempo, poniendo a Jesús que hubiera muerto en el 33, estamos hablando de como 20 años después es que se escribe.
ya con esa interpretación, con esa visión de la huella de Dios en tal lugar o en tal acontecimiento. Entonces, aquí sobre todo para que ahí también lo vayan registrando. Interpretación. Aquí voy a estar utilizando a lo mejor mucho este símbolo, que no sé si ya se los había dicho o ya lo habían visto con el padre Diego. Esta es una letra griega, por ejemplo, cuando se escribe teología, pues es como la T, digamos, la T en griego. Entonces, para no escribir todo teología o teológica, pues a veces ya nada más pongo eso. Entonces, para que cuando vean así como una O con una rayita, estamos hablando de interpretación teológica, para ahorrarnos espacio y tinta del marcador, no se nos vaya a acabar. Entonces, la interpretación a la luz de la fe y con la ayuda del Espíritu Santo, que sabemos que es el que va suscitando todo y va llevando el proceso, se lleva a cabo por la memorización. A distancia. Y la percepción y una corrección entre hechos recordados. Y profecías. Ahí pues casi siempre las profecías haciendo más referencia al Antiguo Testamento. Nuevamente, la interpretación teológica a la luz de la fe y con la ayuda del Espíritu Santo se lleva a cabo por la memorización a distancia, que era lo que decíamos ahorita. Un suceso, un evento que se hizo, que se realizó, y hasta después como que logramos percibirlo. Y es encontrar como un equilibrio, como ni ponerlo ahora sí como muy de lo mío, ni tampoco como excluirlo de Dios. Necesitamos, dice, como hacer un equilibrio, que es justamente lo que hace el Espíritu Santo. Cuando ilumina el Espíritu Santo, nos hace ver esos acontecimientos con la luz de Dios, y que dice, después, ya cuando son recordados y vislumbrados con las profecías, es cuando logramos ver como esa ahora sí, esa interpretación teológica. Logramos ver el mensaje que Dios tiene para nosotros. Es verlo a distancia, ver la huella de Dios, saber cómo discernirlo para plasmarlo, y que justamente se corrobora con las profecías, sobre todo del Antiguo Testamento. Eso es lo que vamos a estar viendo en el ¿cómo se llama? En todo el Nuevo Testamento. Siempre lo hemos escuchado. Es que el Nuevo Testamento solamente viene como a ratificar o viene a comprobar todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Nos está hablando de que es una obra salvadora. Nos está hablando de que todo lo que se había planeado ya se realizó. ¿De esto alguna duda? ¿Sí queda claro cómo es el proceso de la interpretación teológica? Este proceso es lo que hicieron los apóstoles.
Este proceso es lo que hicieron los escritores sagrados. Este proceso es el que han realizado los santos padres cuando ya después nos empiezan a dejar escritos, por ejemplo, todos los de patrística. Es lo que hicieron, es lo que se sigue haciendo en toda la iglesia a lo largo de los años. Cuando un papa publica, por ejemplo, una encíclica o algún otro documento, pues es porque ha hecho esto. Un acontecimiento que se ve reflejado después, ya dice el Padre, el Santo Padre, esto, lo nutre con la Sagrada Escritura y logra ver la presencia de Dios ahí. Por eso a veces, no sé si han escuchado que dicen, no, es que la iglesia siempre se tarda mucho en hablar, o se tarda mucho como a veces en dar alguna respuesta ante alguna situación que está pasando a nivel mundial o a nivel nacional o en alguna iglesia local. Dicen, es que la iglesia siempre muy tarde a como debería de responder. Por eso responde tarde. No es como que estén dormidos, por decirlo de alguna manera. Es que dejan que todo vaya asentándose, es que tratan de ver todo desde una perspectiva mucho más amplia. Y por eso cuando la iglesia dice algo, no se equivoca. Cuando el Santo Padre habla a nombre, ahora sí, de la autoridad de Pedro, cuando habla desde su potestad, desde el magisterio, no hay error. Porque no hay, en ese sentido, todo está basado tanto en la Sagrada Escritura, todo está basado en la moral, todo está en una sana doctrina. Y es irrevocable. ¿Por qué? Porque todo ya se logró vislumbrar de la mejor manera, de cómo Dios en ese sentido nos lo está dando a conocer. Por eso es tan importante también conocer, ahora sí que las Sagradas Escrituras y también conocer nuestro magisterio actual, porque todo nos va hablando de esa huella de Dios en nuestra vida. A veces decimos, pues es que lo de antes, que la Biblia, que esto, que aquello, no, pues es que toda la interpretación teológica sirve para todo tiempo. Y eso es lo bonito. Y que aquí nosotros vamos a aprender justamente estos procesos para que también nosotros desde nuestra vida personal podamos ir haciendo ese camino de salvación que Dios tiene en nuestra vida, como ese recorrido que se va haciendo. Ahora, si queremos ver como por ejemplo lo esencial de toda la teología del Nuevo Testamento, pues sabemos que es Jesucristo. Jesucristo es el centro de todo. Para nosotros poder llegar como a ese punto, pues primero vamos a ver las interpretaciones que se hicieron, porque toda la Sagrada Escritura, todo lo del Nuevo Testamento, es interpretación de Jesús. Jesús no dejó nada escrito. No nos dejó así como de, pues yo nada más alcancé a escribir como unos 3 pergaminos, esto es lo que yo les dejo, ¿no? Todo lo que tenemos de Jesús es por los apóstoles. Y si se fijan, cuando Jesús, o sea, cuando en ese sentido los apóstoles empiezan a memorizar, es hasta cuando Jesús está en su vida pública, cuando ya empiezan a convivir con Él. Ahí se empezaron a formar muchos recuerdos, se empezaron a formar muchas memorias de todo lo que Jesús decía, todo lo que Jesús hacía, cómo lo hacía, de qué manera hacía, ¿sabes? Todo eso se fue plasmando. Y ya hasta después cuando Jesús les está hablando de la misión, de que tienen que hacer eso, aunque cuando estaba en vida, en su vida terrenal, los mandó, vayan de 2 en 2, prediquen así, ya saben. Y pues primero era así como de, pues ya sabemos lo que Jesús está predicando, como que ya más o menos recordamos cuál es lo fundamental. Pero ya después cuando empezaron a pasar años, ya después cuando Jesús muere y resucita y se va, y ya como que después empiezan a caer en cuenta, no, es que esto debe de perpetuarse. El mensaje que nos dio no es así como para nada más ahorita estas generaciones. ¿Qué va a pasar cuando nosotros, por ejemplo, como apóstoles, pues faltemos? ¿Quiénes le seguirán?
Pues los que hemos estado preparando. ¿Cómo le vamos a hacer para que esta preparación vaya siempre en base a lo que Jesús nos ordenó? Y es cuando se empieza a escribir. Así es como se van realizando como estos procesos. Y por eso aquí es bueno que también veamos eso. O sea, lo que vamos a estar viendo son interpretaciones de Jesús. Los evangelios son interpretaciones de lo que dijo, de lo que hizo. Ni siquiera las mismas palabras que a veces decimos, la ipsísima verba o la ipsa verba. Ni siquiera estamos seguros de que tal cual así las hubiera dicho Jesús. Creemos y confiamos. Y es lo que tenemos. Ahora sí que ahí aplica muy bien la fe. Creemos en eso que los apóstoles dicen de Jesús. Porque fueron los testigos oculares, fueron los cercanos. Y Jesús no dejó nada. Entonces, la interpretación de Jesús viene con los apóstoles. Y entonces sí, cuando ya empezamos a ver todas las interpretaciones, ahora sí como que decimos, empezamos a sacar como la conclusión o lo esencial. Pues todos estos coinciden en esto. Esto es doctrina de Jesús. Todos estos coinciden en esto. Esto es doctrina de Jesús. Y es como un movimiento que se va retroalimentando. Llegamos a lo esencial y ahora nosotros podemos compartir a los demás. Los demás también van entrando en primero ver una interpretación, van concluyendo, van llegando a lo esencial. Cuando llegan a lo esencial, entonces sí, es más fácil compartir. Bueno, entonces aquí algo que también no debemos de como dejar pasar es lo de la centralidad. Ahorita lo anoto. Jesús es el centro del Nuevo Testamento, así como para que lo recordemos. Es así como la centralidad, y es interpretado por los apóstoles. Aquí, pues, el mensaje central, que pues sí, decimos es Jesucristo. Lo vamos a poder vislumbrar un poquito más en lo que es el Jesús histórico y el Señor glorioso, el Señor resucitado, que sabemos pues es el que da el Espíritu Santo a la comunidad. Esto es importante. Todavía no llevamos la cristología, ¿verdad? No. Entonces, bueno, dentro de la cristología, o cuando también se están viendo los evangelios, recordarán que ya les había dicho que suele aparecer
que le llaman el Jesús histórico, o también aparece como los títulos cristológicos, que también ya más o menos un poquito les había dicho. Tanto el Jesús histórico, que nos hace referencia ahora sí como a la vida terrena, por decirlo, de Jesús, y el Señor glorioso, que nos habla tanto de las acciones que realizó y más sobre todo ya resucitado. Eso es como que el eje para que todas las interpretaciones vayan, ahora sí como vayan cumpliendo con su objetivo. Siempre tenemos que vislumbrar en cualquier pasaje de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, pues vamos a vislumbrarlo con Jesús. No podemos hacerlo de otra manera. Y en esa interpretación aparece pues tal cual el Jesús histórico, el Jesús glorioso, resucitado. Es decir, esto es lo que nos ayuda para que nosotros podamos comprender más fácilmente como el mensaje. Jesús es ahora sí que el punto de partida, el punto de llegada. En Jesucristo todo tiene su aclaración, por decirlo de alguna manera. Y pues ya por último, el mensaje del Nuevo Testamento, pues por tanto va a ser mediado por los apóstoles. La memoria de Jesús va a comenzar durante su ministerio, lo que también ya habíamos dicho. Es justamente la memoria de los apóstoles la que nos va a estar llevando a este proceso de llegar a conocer al Jesús glorioso. Ahora sí que los apóstoles nos ayudan mucho a vislumbrar en la fe. Los apóstoles primero, por decirlo, conocieron al Jesús histórico, es decir, primero conocieron tal cual a un hombre llamado Jesús, pero ya después, conforme ellos fueron viendo cada una de sus obras, cada uno de sus actos, conforme convivieron con él y vieron todo lo que sucedió, llegaron al Jesús glorioso, a saber que Él es Dios, a saber que era el resucitado. Entonces, así también nosotros vamos como en ese proceso. Solamente aquel que va conviviendo con Jesús, que lo va viendo desde un plano humano, por decirlo de alguna manera, cuando se entra en esa intimidad, pues ya después es más fácil poder llegar hacia lo glorioso, pues llegar ahora así como los apóstoles a profesarlo en la fe. A veces creo yo en ese sentido es donde fallamos mucho, ahora sí como por decirlo, como evangelizadores, porque pues a fin de cuentas los apóstoles, hablando de su acción evangélica, pues lo que hacían era llevar a Jesús, pero pues ahora sí que primero presentaban a un Jesús que conocieron, un Jesús que fue tal cual como humano con ellos, pero que después los elevó hacia la gloria, por decirlo, que los fue llevando en ese caminar. Nosotros a veces en el proceso como de acompañar o de evangelizarse en nuestra familia, con los demás agentes o con quien sea, como que a veces queremos primero llegar con el Jesús glorioso y así como del Cristo de la fe, que pues todavía no logran comprender porque no han tenido esa experiencia como esa experiencia humana con Dios. Y ese es un punto muy importante ahora sí como para la vida. Siempre hay que irnos desde lo humano hacia lo glorioso, hacia la fe. Entonces, sobre todo para no caer a veces en esos errores, y más como agentes de pastoral, los apóstoles llevaron ese proceso y por eso estuvieron dispuestos a dar la vida. Si una persona no llega en ese sentido de lo humano a lo glorioso, si nada más en ese sentido quiere llegar como lo glorioso, tarde o temprano a lo mejor cae, porque no tuvo una base a lo mejor. Entonces, les digo, este tema como sobre la interpretación que se va dando, o que debemos de ir desglosando de nuestra vida personal para prefigurar o verla pues desde la perspectiva de Dios, es muy importante.
que nos sirve pues para nuestro estudio, pero sobre todo pues para la vida cotidiana. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda de esto? Sí, más o menos como que llegamos al gatazo así como para saber qué es lo que vamos a estar viendo y cómo lo vamos a hacer. Sí. Bueno, también había una última nota ahí justamente de cómo los apóstoles que habían sido testigos oculares, o sea, en ese servicio a la palabra que iba con todo este proceso, dice cuando pues sabemos que Judas Iscariote pues falleció, ya después dijeron, no, es que tenemos que poner a otro. Y recordemos, ese era el criterio primero para ser parte de la comunidad de los apóstoles, que hubiera convivido con el Señor, que hubiera sido testigo de Él, que hubiera tal cual compartido, que hubiera escuchado, que tal cual estuviera ahí, para poder en ese sentido como no perder esa parte de la interpretación. Es decir, los apóstoles querían que los recuerdos que ellos tenían, los demás también los tuvieran, pero pues primero se tocaba así como de los que estuvieran así fresquecitos los recuerdos. Todos lo vimos, que él hizo así, así, así. Cada quien lo vio desde una perspectiva, pero todos lo vieron. Y esa interpretación es la que nosotros seguimos tomando de los apóstoles, de los libros sagrados, es lo que nos transmiten, lo que tal cual tenemos, digamos, como fuente más directa de Jesús. Bueno, pues entonces hasta aquí va a ser por el día de hoy. Si no hay ninguna queja, duda, sugerencia, reclamación, pues nos ponemos de pie para finalizar nuestra sesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Pasen muy buenas noches.